Vamos a pasar a ver algunos recursos didácticos, ¿sí? Para trabajar en el aula de la mano de nuestra especialista Celeste Armas, que en este caso no ha podido estar presente en vivo, ¿sí? Pero que nos dejó grabado, ¿sí? Su columna para que la podamos ver y compartir en este programa del día de hoy. Así que aquí la tenemos. Hola, buenas tardes, buenas noches a Pablo y a todo el público de audiencia de Huellas. Em, bueno, mi nombre es María Celeste, seguro ya me presentaste. Y bueno, una vez más venimos con la columna de orientaciones didácticas. En este caso, bueno, para trabajar una sociedad, una civilización que formó parte de un gran proceso complejo. De hecho, hablar del imperio inca, de alguna manera, es hablar de la culminación de una etapa en un pueblo que a su vez está conformado por muchos pueblos, ¿no? Hablar del imperio inca es hablar como la culminación de un fuerte proceso económico, social, militar, no sé, guerrero que atravesaron estos pueblos. Entonces voy a hacer una pequeña mención, no me voy a extender porque la idea es que vuelvan de última al video anterior, al encuentro en el que hablamos de Egipto. Pero bueno, una vez más, didácticamente como profesores entender que trabajar con sociedades muy alejadas en el tiempo implica niveles de abstracción muy fuerte que a veces no se soluciona con leer historia o estudiar historia. Esto que decimos, no estudia, no lee. Cuando trabajamos con tanta distancia temporal, tenemos que entender que es un gran desafío de la enseñanza de la historia a nivel general y tenemos que como docentes promover recursos que den cuerpo a ese tiempo, corporalizar ese tiempo tan pasado. La sesión anterior estuvimos hablando de la didáctica del objeto que nos traía Molina y Santa Cama, ¿no? Cómo a través de ciertos objetos poder materializar ese pasado. Y hablamos que el objeto no necesariamente tenerlo en concreto, sino servirnos de objetos que ese pasado traiga. Habíamos hablado de las momias en los museos, habíamos hablado del arte, ¿no? De muchas cuestiones que pueden como materializar ese pasado. Bueno, acá no es la excepción, pero para el final para el cierre de lo que voy a comentar, traigo un recurso que me parece interesante incluso para trabajar sociedades mesoamericanas y andinas, bueno, que me parece que puede estar bueno. En primer lugar, mencionar, bueno, voy a mencionar algunas cositas, puntos desde donde se puede trabajar didácticamente este tema. Hay que entender que en los currículum de educativos, bueno, y esto más que nada en Argentina o América Latina, no sé, acá en España quizás no tanto, quizás nada diría yo, pero algunas provincias toman estas sociedades como mayas, incas o aztecas en sí mismas, ¿no? Como parte de la historia del territorio americano. Mientras que otras provincias asocian estas civilizaciones como a las primeras de América o al origen de América. Cuando uno habla de América o habla de estas civilizaciones, es como que, y esto no es una suposición, de hecho fue mi tema de tesis, de maestría, hay tanta simplificación o tanta historia mítica alrededor de estos sucesos que se asocia la llegada de Colón a las sociedades mayas, incas y aztecas. Y esto para quienes venimos de la historia nos parece una obviedad de que no, pero no lo es. De hecho, cuando yo hice el estudio de mi tesis, casi un 60% de los docentes en ejercicio y de estudiantes de profesorado asociaban la llegada de Colón a tierras mayas, incas o aztecas. Entonces, parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Entonces, lo primero que tenemos que pensar al trabajar esto es ordenar temporalmente y empezar a entender la historia de América como tal, no necesariamente siempre haciendo como match o siempre vinculándolo a la llegada de los españoles. Y parecería que quienes venimos de la historia dicen, ¿por qué lo aclara? Y bueno, pero
quienes no vienen del ámbito de la historia, es una realidad que hay que aclarar, porque está muy confundida esa etapa. Entonces, ya concentrándonos entonces, un primer eje, digo, justamente no quiero asociar a la historia de España este hito, pero de alguna manera trabajar la diferencia entre Colón y Pizarro nos puede dar mucha información del pueblo americano, de las sociedades precolombinas, como se les llama, ¿no? Entonces, distinguir Pizarro de Colón eh, puede ser algo muy fundamental para romper un mito o una historia muy simplificada que hay ahí. Además, ¿por qué? También porque el contexto en el que Pizarro emprende toda esa aventura, entre comillas, no, esa conquista, eh, habla mucho de cómo operan cuando llegan. O sea, quienes conquistan, quienes llegan, son personas que estaban sufriendo mucha malaria, hay una historia interna muy interesante del lado europeo, que incluso hasta se entiende la inquina con la que llegan, cómo arrasan con pertenencias, bueno, algunas atrocidades que sabemos. Entonces, distinguir estas dos figuras es un tema importante didácticamente. Luego, yendo propiamente a tratar de trabajar este tema desde la cultura americana en sí misma y desde lo incaico propiamente, me parece interesante conocer qué materialidades tenemos del pueblo inca en Argentina. Y acá hago mención, bueno, vuelvo a la didáctica del objeto, pero por ejemplo, toda la parte del norte, de hecho en Catamarca, en, en un poblado que se llama Londres, en Catamarca, hay unas ruinas incas, ¿no? Que datan del 1300 me parece, del 1300 al 1600 digamos, es un asentamiento que incluso está preparado para visitarlo, para el turismo, donde ahí tenemos vestigios de la estructura incaica muy fuertes. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo se dividía en cuatro y el Collasuyo era todo lo que es el norte argentino, parte de Bolivia actual y demás. Entonces, entender que parte de nuestro territorio fue parte del imperio incaico es un punto didáctico que puede ser muy interesante. Repito, no hace falta viajar a Catamarca, obviamente que quien tiene la posibilidad, bienvenido, pero podemos llegar de millones de maneras a trabajar algo que está en el territorio argentino que vincula con eso. Y acá viene el segundo punto didáctico. Entender que eso no pasó alejado de la realidad, sino que esos procesos ocurrieron muy cerquita e incluso todavía hay personas que pueden transmitir ciertas, no mitos, ciertos relatos, ciertas costumbres de lo que marca la cultura incaica, y muchos de esos pueblos originarios sostienen algunas de estas costumbres. Eso es fundamental para también acercarnos a esa cultura, ¿no? Para materializar ese tiempo. Es decir, no estamos tan alejados ni en tiempo ni en espacio en el sentido de que hay vestigios culturales, hay personas que pueden narrar. Bueno, ¿cómo me puedo acercar a esos relatos? Hay un montón de videos que recuperan esas voces. Hay un montón de incluso sitios en 3D, en 360 que se pueden visitar. Hay mucho para acercarnos desde el aula a eso. Y eso sería un punto de partida, como siempre decimos, que nos lleva hacia un pasado, pero arrancar por algo que lo podamos ver y que lo podamos asociar a nuestro presente inmediato. Entonces, trabajar con esos vestigios que quedan de la cultura incaica en el norte argentino es un punto didáctico también muy importante. Acá tengo el machete. Por otro lado, creo que, bueno, ya van a conversar sobre lo que es en profundidad, ¿no? La cultura incaica y la sociedad incaica. Pero creo que es fundamental entenderla en sí misma, la cultura incaica,
entendiendo que eran pueblos guerreros, pueblos que conquistaban otros pueblos dentro de su, de su, de su territorio y que tenían una organización guerrera muy fuerte. No me gusta decir la palabra militar, ¿por qué? Porque volvemos a lo que decíamos la otra vez. A veces no hay que usar conceptos occidentalizados para hablar de estas culturas en el sentido de, por ejemplo, lo que decíamos, el Inca es Inca, no es rey. A lo que nosotros hoy conocemos como rey se le llamaba Inca o Inti, que era descendiente del sol. El sol era el Inti. Pero entonces, es Inca, no es rey Inca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Tenían una organización muy fuerte, guerrera, económica, también unos medios, unas formas de producir con las terrazas de cultivo. ¿Por qué es importante entender tan en profundidad esta cultura? Porque entendemos que después, cuando a veces esa mirada romantizada, o no me sale la palabra, pero esto de decir, ay, pobres. A ver, no, cuando llegan los españoles o al momento de la conquista que se los pone en un lugar de indefensos o de, en realidad, y de hecho ellos mismos, los descendientes, lo dicen, ¿no? Pobres nada, o sea, fue una, una puja muy fuerte por ese poder y hubo alianzas y hubo estrategia y eso hace darle un lugar legítimo en la historia. Porque si esta posición de hay pobres, sí, claro, hubo matanzas, hubo robos, hubo hurtos, hubo violaciones, hubo enfermedades y eso es condenable, pero no hay que ponerlo desde un lugar de pobres indefensos, ¿no? Había una cultura muy fuerte y eso le devuelve valor a lo que es la historia eh, andina. Porque además, lo que hablábamos antes en la columna anterior, se asocia a todos estos avances matemáticos, de producción, de escritura, a las sociedades mesopotámicas o egipcias. Y en realidad, de este lado, ¿no? De América, eh, también había grandes avances. ¿Qué pasa con las terrazas productivas? ¿Qué pasa con el calendario? ¿Qué pasa con lo que se construía? Que eso implicaba un montón de cálculos matemáticos. ¿Qué pasa con la astronomía? ¿Qué pasa con la medicina? Hay tanto en la cultura incaica que valorar que hay que sostenerla como grandes civilizaciones. Eso por otro lado. Y bueno, y acá también un punto interesante a tener en cuenta didácticamente, que es el tiempo, ¿no? El hecho de trabajar con esta noción de tiempo circular y comparar con esta noción de tiempo de progreso que tiene en otros territorios o desde otras culturas, creo que también es un punto didáctico muy interesante. Y acá quiero entonces mencionar la cuestión de el recurso que a mí me parece interesante trabajar. Hay autores de la didáctica que trabajan mucho con la metáfora. Se ha utilizado para la docencia, sobre todo, se ha hablado de metáforas docentes. Es un recurso que se usó para el estudio del profesorado de la enseñanza o de los modelos de enseñanza, ¿no? Se le pedía a los alumnos que busquen una metáfora que represente a su docente. Cuando hablamos de metáfora, hablamos de una imagen o de una, sí, de una imagen que simboliza, que tiene un significado real, pero que representa otro aspecto de la realidad em, sin hacerle mención concretamente. Es decir, por ejemplo, no sé, si alguien dibujaba un jardinero regando una flor, como el docente que riega al alumno, o el conocimiento, bueno, eso a esa metáfora. Entonces, ese es un recurso muy poderoso que se fue trasladando a diferentes formalidades de la enseñanza. Recurrir a la metáfora implica recurrir a la imagen idílica a la imagen en esencia que se tiene de algo
sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que al final el docente tiene que ser proactivo, que el docente tiene que construir, que el docente tiene que tomar a los estudiantes como sujetos de conocimiento. Yo todo eso lo puedo saber y lo puedo estudiar y lo puedo relatar. Pero si después dibujo a un docente dirigiendo una orquesta, al director de una orquesta haciendo una metáfora de un docente, y bueno, en realidad no sé si estoy viendo realmente, si estoy viviendo el hacer docente como todo lo que yo digo que hago. Entonces, ¿qué quiero decir? Que trabajar con metáforas es un recurso para ir a la esencia de ese pensamiento de esa persona. Y acá, trabajar con este recurso y a lo mejor pensar, bueno, antes de iniciar el tema, ¿qué me imagino de estas sociedades o cómo me las imagino? O trabajar desde el dibujo, desde la representación. Eso nos llevaría a ver cuánto hay de mitificado, cuánto hay de idílico, cuánto hay de romantizado y cuánto hay de erróneo en los conceptos o preconceptos que se tienen de estas sociedades o de estos procesos. Y creo que trabajar con lo que traigan los alumnos y las alumnas al inicio de estos temas es interesante para después ir rompiendo con el conocimiento de la cultura incaica. Reales, ¿no? Reales, sostenidos, viendo las fuentes, los vestigios. Entonces, de repente, trabajar que se dibuje o que se represente metafóricamente lo que imaginan de estas sociedades, o no metafóricamente, si no queremos ir concretamente a la metáfora, pero que se haga un primer mapeo de lo que el alumno intuye, o lo que el alumno escuchó, o lo que el alumno o la alumna saben, para después contrarrestar con una historia más real, más concreta. Creo que es una manera interesante de tomar este tema y que después nos va a ayudar a tener una mirada crítica en estos procesos de conmemoraciones del 12 de octubre o de otro tipo de fechas que implica también ordenar en el tiempo y poner bajo una lupa de realidad lo que estas sociedades realmente eran. Así que bueno, esos son algunos puntos en los que creo necesario abordar, mencionar y cualquier duda, cualquier texto que quizás les puedo pasar el texto de las metáforas, bueno, pueden comunicarse con vos, Pablo, bueno, o conmigo siguiendo a Historia y Educación en Instagram. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de la jornada.